Quiero contarles sobre el río Zulia, lo caudaloso que era ese río. ¿Cómo sería de caudaloso el río Zulia? Que todo lo pasaban en falúa. Se llamaba falúa, era como especie de un ferry, pero era muy rústico. Era demasiado abundante ese río. Era muy caudaloso. Yo tuve una experiencia terrible en ese río, porque yo tenía unas tías que nadaban muy bien, como es una mi tía Carmen. En la orilla del río, les cuento, me iba ahogando. Tenía el pelo muy largo y ella me sacó el pelo, si no me hubiera ahogado. Era un río famoso, iba muchísima gente allá, hacíamos sancochos a la orilla del río. Era hermoso, hermoso, y da tristeza, pero mucha tristeza, ver cómo está el río. Nadie ha hecho nada por eso. Aquí se ha perdido todo, porque nada se cuidan, nada se preocupan los políticos por hacer algo por la ciudad. Es una lástima que nosotros tuvimos ferrocarril en Cúcuta, tuvimos telares en Cúcuta, tuvimos tantas cosas buenas en Cúcuta, tuvimos un presidente cucuteño y no se preocuparon por Cúcuta. Es una tristeza ver cómo se acaban las cosas. En los últimos 40 años, los ríos Zulia y Pamplonita han perdido más del 70% de su caudal. El río Pamplonita, de cuando yo lo conocí, tenía unos 7 o 8 años que iba al río, porque íbamos a nadar a ese río, los playeros, los del barrio La Playa. Era una inmensidad de río. Tenía más o menos un ancho de casi 30 metros o 40 metros. En algunas partes, en otras había 20 metros, y cambiaba mucho. Pero cuando venían las inundaciones del río eran tan fuertes, y en esa época no había murallas todavía, no las habían hecho porque no se consideraba el peligro. Empezaron a darse cuenta que el río se venía desde San Rafael, se venía por encima de la avenida Primera, cogía la avenida Segunda y llegaba hasta la avenida Tercera. Pero en su caudal el río tenía pozos maravillosos como el Pozo del Soldado, y había pozos en donde había profundidades de 3, 4 metros, que uno podía botarse de alturas de 3 metros sin peligro de piedras. Era tan inmensamente grande el río que era muy poblado por las lavadoras de ropa de Cúcuta. Ellas se iban a lavar a la orilla del río. Y las playas eran supremamente inmensas de piedras, llegaban hasta lo que hoy en día es Las Vicentinas, la avenida Primera. Es más aún, en las partes bajas, llegando ya al puente de San Luis, que está cerrado, que era por donde pasaba el ferrocarril. Para poder pasar el río a San Luis, de Cúcuta a San Luis, había que pasarlo con balsas. Balsas porque era imposible. El río Pamplonita era una riqueza de agua impresionante que no entiendo por qué ahora lo tenemos como tan seco, ¿no? Donde no hay nada. Protege, conserva, no la desperdicies porque cada gota cuenta.